Eres bueno, 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 bueno. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 3 al 8. Repito, el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 3 al 8. Y en esta tarde le he titulado al mensaje de la siguiente manera: fortalecido en Dios. Repito, fortalecido en Dios. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 30, versos del 3 al 8. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, verso 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, y ahí es que está el corazón del mensaje que queremos exponer en esta tarde, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y el verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fortalecido en Dios. Todo ser humano en un momento dado se enfrenta con todo tipo de crisis. Nadie está exento de las crisis. Crisis son situaciones que se presentan en la vida que son sumamente difíciles. Pero si aún las crisis son difíciles, aún más son aquellas crisis que son impredecibles. O sea, aquellas que no nos esperábamos, aquellas que sencillamente pues nunca lo tuvimos en consideración que nos pueda ocurrir. Se lo puedo ilustrar de una manera bien sencilla con la siguiente ilustración. En una ocasión había un campeón de boxeo, un hombre que estaba invicto en su carrera, era campeón y tenía pues una de los combates de defensa de su campeonato. En ese momento, en el primer round, todo iba más o menos normal. Él lo tenía todo bajo control. Era un hombre sumamente experimentado, un atleta de mucha experiencia, de mucho conocimiento. Y, y todo iba bien. Y en el segundo round también. En el tercero, todo muy bien, a pesar de que había recibido ciertos golpes. Sin embargo, cuando él se acercaba en los momentos de descanso a la esquina, su entrenador le preguntaba si él está bien. Él dijo: no, todos los golpes que he recibido está dentro de lo normal. Tengo todo bajo control. Pero ya luego, llegando al quinto round, de momento, su contendiente sacó un golpe que lo afectó contundentemente al campeón. Y de momento se vio en la lona. El referee le contó los 10 segundos y este hombre que había estado invicto toda la vida, pues perdió su título. Cuando él despertó del impacto del golpe y fue llevado a su camerino, el entrenador le preguntó qué pasó. Y él le dijo: honestamente no sé, porque yo tengo experiencia, más me he entrenado para todo tipo de escenario que se pueda presentar dentro del combate, pero la verdad, coach, es que ese golpe yo no lo vi venir.
Le voy a decir algo, aún el más experimentado en la vida puede tener unos golpes que no lo vio venir. Y en este caso, el rey David fue uno de ellos. De acuerdo a la historia, como la tenemos aquí en Primera de Samuel, capítulo 30, David estaba acostumbrado a las guerras. Y eso era parte, porque en el ejercicio de ser rey, y más de una nación como lo es Israel, pues era muy atractiva a todo tipo de clase de enemigos. David siempre, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo deseado por todas aquellas naciones que conquistaban. Así que las guerras no eran nada extraño para David. Eso era parte de qué? Del oficio. Ahora, también como rey, sin embargo, pues dentro de esa realidad, dentro de esa, eh, de esa manera en que se desempeña lo que es ser un rey con todos los ataques que están expuestos, sin embargo, pues mantenía, ¿verdad? Cierto control y protección con los suyos. Pero aquí en el capítulo 30 del libro de Samuel, nos dice que así como el boxeador que yo le acabo de compartir esta historia, esta ilustración al inicio de nuestra exposición, así también luego de haber él venido de un conflicto y viene de todos los quehaceres de ser un rey, dice aquí que se encontró con algo que él no esperaba. Y nos dice en el verso 3 que acabamos de leer, que cuando David llegó con los suyos, he aquí que la ciudad dice que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido que llevadas que cautivos. O sea, esto era algo que él no se lo esperó. El que tú llegases después de un conflicto, él esperaba que simplemente llegara a su hogar, que se llegara a estar en compañía de los suyos, gozar de un momento de descanso, poder entonces botar toda la ansiedad que venía como resultado de todos los quehaceres que había llevado como rey, pero sin embargo se encontró con un ambiente sumamente desolador y triste. Primeramente triste para él, ¿por qué? Porque sus esposas y sus hijas y todo habían sido llevadas cautivos, rehenes. Lo segundo es que también se encontró que el pueblo estaba sumamente amargado y triste con esta situación. O sea, hacia todo lado que el rey David observaba, lo que veía era sufrimiento, había queja, había dolor. De hecho, el escritor sagrado lo describe como que en el verso 4 que David y la gente que con él estaban alzaron su voz y dice que y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, esto es una descripción de una amargura de corazón terrible, una tristeza. O sea, que lloraron hasta que le faltaron que las fuerzas que para llorar. Así, ¿por qué? Porque esto fue una situación sumamente inesperada que tocó la fibra más profunda del corazón. Y es que no solamente perdieron sus casas materiales, pero aún más importante, no sabían del destino de sus familiares que habían sido llevados que cautivos. Luego dice en el verso 6 que David se angustió mucho porque tras que tenía la tristeza de lo que había ocurrido con su familia y con sus personas que eran parte de su reinado, también el pueblo, como parte de esas reacciones frustrantes de la angustia, hasta habían amenazado con apedrear lo que a él, porque estaban en amargura de corazón. Todos ellos responsabilizaban que al líder, responsabilizaban a su rey. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el rey había sido llamado por Dios para que para no solamente reflejar en ellos la ley de Dios y conducirlos de acuerdo a sus decretos, sino también protegerlos. Eso es parte del oficio que social y político que tenía un rey, la protección de su gente. Y dentro de esa amargura comenzaron entonces a echarse culpas y lógicamente al final de todo comenzaron a echar la responsabilidad sobre el rey David. Así que imagínense cómo se encontraba David. Repito, llegó muy cansado de sus deberes como rey,
ya había tenido ciertos conflictos, esperaba llegar para estar con su familia, pero sin embargo lo que encuentra es un ambiente desolador, de destrucción, más se habían llevado a sus esposas y a sus hijos, y también los hijos de aquellos que él amaba mucho se habían sido llevados cautivos. Entonces los que quedaban allí estaban todos en amargura de corazón, estaban todos sumamente tristes e inclusive reprochándoles a él sobre lo que había que ocurrido. Mis queridos hermanos, ciertamente pues nosotros no somos reyes. Ciertamente pues no tenemos las responsabilidades de tal magnitud como la tuvo el rey David. Pero sí tenemos que reconocer que nos hemos enfrentado a ciertos retos que nosotros no los vimos venir. Este año 2020 ha sido una sorpresa tras sorpresa. En este año 2020 han venido muchas situaciones a nivel social y lo más que nos ha impactado es precisamente esta pandemia que nadie lo vio venir. Esta pandemia que ha llevado a muchos de estar ya cambiando su normalidad de vida para entonces tener lo que llaman muchos una nueva normalidad, trabajar desde las casas, hacer todas las gestiones ya con prisa y con mucho cuidado y mucha precaución. Las escuelas, todo ha cambiado en este semestre. Muchos de ellos están tomando los cursos en línea. También ha cambiado la vida de los maestros que imparten la enseñanza. Muchos tristemente se han visto que han perdido su trabajo o han perdido horas de trabajo. Otros sencillamente, y esto sí que es sumamente triste, han perdido familiares, seres queridos por causa de esta pandemia. Personas que de otra manera no hubieran fallecido. Sí tenían algunos posiblemente condiciones, pero el coronavirus, en este caso, esta pandemia, vino a ser ese factor ya decisivo para que estas personas partieran de aquí, porque su cuerpo no lo soportó. Y nadie pudo ver venir esto. Nadie pudo predecir esto. Así que todos a nivel mundial estamos enfrentando un nuevo escenario. Un escenario que ha producido confusión, que ha provocado consternación, inclusive ha provocado conflictos. Se están echando responsabilidades del uno al otro. Y tristemente hasta la Iglesia del Señor no ha estado excluida de todas estas controversias, porque hasta hermanos en la fe se atacan unos a otros por causa de esta situación. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que produce, mis queridos hermanos? Profunda amargura, produce depresión, produce tristeza, aún en aquellos que dicen creer y sostienen que Jesucristo es el Señor. Debe decirle que la amargura y este sentimiento de tristeza no es ajena a los hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, según dice en la segunda epístola, segunda de Corintios, capítulo 7, versos del 5 al 7, él habla acerca de sus experiencias misioneras y dice de la siguiente manera, en un momento dado, que él se sentía que de afuera tenía conflictos y de dentro, ¿qué? Temores. O sea, el apóstol Pablo, el gigante de la fe, el hombre que Dios utilizó para levantar iglesias en todo el Asia Menor en unos tiempos realmente difíciles porque eran tiempos de persecución política y religiosa. Ese hombre se había enfrentado a la cárcel en muchas ocasiones, se enfrentó a la hostilidad de los líderes religiosos, se enfrentó a la hostilidad de los líderes políticos. Ese hombre se vio amenazado de muerte en muchas ocasiones y siguió hacia adelante, pero él mismo reconoció que él es un vaso frágil. Él reconoció que había momentos en que no solamente los conflictos eran externos, sino que también en su corazón habían temores. Y es que, mis queridos hermanos, nosotros somos creyentes. Nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, como también el rey David lo amaba. Nadie puede cuestionar el amor que David tenía a su Dios. Tanto es así que la mayoría de los libros que pertenecen al Salterio, entiéndase los Salmos, son de la autoría de él. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo era un hombre. Y como hombre
Había momentos y circunstancias como la que acabamos de leer, que lo tomaron por sorpresa y lo angustiaron. Así que, mis queridos hermanos, la angustia, la confusión y la tristeza no es ajena a los hijos de Dios. Inclusive Jesucristo, nuestro Señor, en un momento dado de su ministerio, específicamente la noche antes de ser entregado, estaba en el Getsemaní orando junto a sus discípulos. Él mismo les pidió a sus compañeros, a sus 12, que estuvieran con él en oración. Y dice la escritura que él derramó de su alma delante del Padre y le dijo: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. O sea, él estaba en profunda tristeza y angustia en el plano humano. ¿Por qué le digo todo esto, mis queridos hermanos? Porque no quiero que usted le permita a nadie que como cristiano le cuestione su fe porque usted en un momento dado se haya sentido un poco angustiado, porque usted se haya sentido un poco triste, porque usted haya tenido en estos últimos meses ciertos temores. Aquellos que le han cuestionado su fe, no me parece que son realmente cristianos, en lugar de aquellos que sinceramente dicen: Señor, yo te amo, pero ayuda a mi fe, como dijeron los discípulos. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y es que nosotros somos vasijas de barro. El Señor no espera más de nosotros, mis queridos hermanos, porque todo lo que somos se lo debemos a la gracia de Dios. Y todo lo que nos falta, entonces debemos acercarnos al trono de la gracia para que Dios nos dé más de su poder y de su gracia para poder soportar. Lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y al que no lo es, no es que no se aflija, no es que pueda tener momentos de angustia. Lo que hace la diferencia es que mientras otro que no tiene fe en Dios se aflige y se destruye, sin embargo, el creyente, aunque esté afligido, va y busca del Señor y, como dice la escritura aquí, se fortalece en Dios, se fortalece en Él. Y mis queridos hermanos, precisamente en eso es lo que queremos hoy enfatizar en esta tarde. Pese a cómo nos sintamos, yo me he sentido en angustia, yo me he sentido también en momentos de estrés. Conozco la escritura, conozco lo que Dios ha hecho en mi vida, pero esto no me ha eximido a mí de que haya momentos en que haya derramado mis lágrimas, en que haya habido momentos en que ciertamente yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como le dijo Gedeón al ángel que se le apareció. Pero le doy gracias a Dios que Él no me ha rechazado, como lo han hecho algunos líderes religiosos, que han jugado más a ser los teólogos amigos de Job en lugar de ser mis hermanos en la fe. Que se han puesto a cuestionar legítimamente mis convicciones en lugar de decir: oye, ven acá, vamos a orar. Yo le doy gracias a Dios por la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Porque caminar en los caminos del Señor no implica que no pasemos por el valle de sombra y de muerte, como dijo David. Lo que implica es que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará aquí con nosotros. Así que en esta historia está David, el adorador, el rey escogido por Dios, en angustia por una situación de la cual él no tiene control. Sus ejércitos no tenían control. Un pueblo le está reclamando a él que tome acción. El pueblo estaba angustiado, estaba dominado por las emociones del momento. Ahora, ¿qué lo distinguió a David como hijo de Dios? Bueno, lo dice aquí en el capítulo 30 del libro de Primera de Samuel. Y en el verso 6, y lo leo de nuevo: y David se angustió mucho. O sea, la angustia de David no fue breve, no fue somera, fue mucha. El rey, el salmista, el adorador se angustió mucho.
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Pero mientras todos se desbocaban en una vorágine de emociones, cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿qué hizo David? David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, vamos a analizar qué implica ser fortalecido en Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a él? ¿Cómo fue? ¿Qué le dio a él la convicción y la seguridad de que en estos momentos de angustia, de desesperación, en lugar de darle rienda suelta a las emociones, aún a pesar de su angustia y de su tristeza, dijo, no, yo me voy a fortalecer en Dios? Pues, ¿cómo lo hizo? Pues primeramente, ¿saben cómo lo hizo? Lo hizo primeramente recordando que la batalla no la llevaba él solo. Si lo aplicamos a nosotros, diríamos que la manera de ser fortalecidos en Dios en medio de estas circunstancias es recordar que esta batalla que estamos lidiando no la llevamos solos. ¿Y de dónde podemos inferir este principio? Bueno, porque él se fortaleció en Jehová. O sea, él no se fortaleció en el poderío de su ejército. Él no inmediatamente hizo una reunión y convocó a todos los generales de guerra y a todos los soldados y dijo, bueno, ¿con cuántos contamos? Y ahora pues vamos a hacer esto en nuestras fuerzas, vamos a hacerlo todo bajo nuestra astucia. Ahora entonces nosotros vamos a recobrar a aquellos que fueron secuestrados. No, que él tenía un buen ejército, sí, que tenía buenos recursos humanos, sí, que él gozaba de la autoridad, sí. Pero sin embargo, él se negó a todo eso para buscar una ayuda superior, una asistencia superior. Y esa asistencia superior provenía del Dios que lo llamó, que lo escogió, para que no solamente fuera su hijo, sino también el rey de ¿qué? De Israel. En ese momento recordó que la batalla no la estaba llevando ¿qué? Solo. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, esta batalla no la estamos lidiando solos. Hay momentos que nos podemos sentir solos, sí. Hay momentos que nuestra humana debilidad nos traiciona, pero de momento el Espíritu Santo de Dios utiliza los medios como Él hacía dispuesto soberanamente para recordarnos que no estamos solos. Sino que podemos decir, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 20, verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. El profeta Jeremías no tuvo un ministerio fácil, porque los mismos líderes religiosos no lo querían escuchar. El pueblo solamente quería prestar oído a los falsos profetas que le decían lo que ellos querían escuchar, no lo que necesitaban escuchar. Jeremías fue víctima de muchas difamaciones y de inclusive de castigos corporales. Él se sintió solo. Pero aún en esos momentos de soledad y que él mismo expresaba sus angustias, porque el libro del profeta Jeremías no nos esconde las luchas emocionales que tenía él, porque continuamente las presentaba con lloro. Pero qué diferencia hacía que aún con el lloro y los sentimientos que albergaba en su corazón, sin embargo, él podía decir, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En otras palabras, yo terminaré lo que Dios me ha llamado a hacer porque Él está aquí conmigo. El mismo profeta Jonás, muy conocido por su desobediencia y por la manera muy particular en la cual Dios le enseñó grandes verdades, que fue a través del vientre de un pez. Dice en el capítulo 2, verso 7, lo siguiente. Él dijo, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Cuando en mí, repito, desfallecía mi alma, del Señor que me acordé. En estos momentos de angustia, ¿a quién tenemos en los cielos si no es a ti que, Señor? Para ser fortalecido en Dios, David recordó que la batalla no la llevaba solo. Tu lucha es la lucha de Dios. Tus conflictos están en las manos de Dios.
Echa sobre Jehová tu carga, espera en él y él hará. Porque lo segundo que podemos apreciar de esta historia, de ser fortalecido en Dios, no solamente que ese fortalecimiento en él vino como resultado de recordar que la batalla no la llevaba solo él, por eso es que él se fortaleció en Dios, sino que también echó mano de la fe y de la oración. Dice en el capítulo 30, versículo 8, lo siguiente. Y David consultó a Jehová diciendo, interesante. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No solamente que Dios, recordó que Dios estaba con él, sino que él le oró a Dios. Él pidió dirección de Dios. Oh, qué lindo esto. Mis queridos hermanos, Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida para que nos acerquemos como es debido ante su presencia. Nosotros no somos llamados para darle las instrucciones a Dios. Nosotros estamos llamados a seguir las instrucciones de Dios. Solamente bajo la dirección de Dios es que nosotros tendremos bendición. Hoy día se ha hecho una teología de la oración que es completamente ajena al testimonio bíblico. No es una oración. Básicamente lo que hace el creyente moderno es darle instrucciones a Dios, darle mandatos a Dios, porque entonces el creyente se sienta como un rey, mientras que Dios es su súbdito. Una mala teología lleva a una mala práctica. Aquí el rey, David, el rey humano, reconoció que hay uno que es rey de reyes y señor de señores. Y dijo, no, yo voy a buscar dirección de Dios. Voy a buscar la dirección que era de él. David no era perfecto. David, como pudimos apreciar, tuvo también sus momentos de amargura por causa de la situación. Pero mis queridos hermanos, esto no se basa en nuestra piedad. Esto no se basa en que nosotros somos perfectos, puesto que Dios conoce nuestras imperfecciones. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Cristo a morir por nosotros? ¿Para hacerlos perfectos más perfectos? No, fue para hacer a los pecadores santos. Para hacer a los condenados justificados. Para hacer a los enemigos de Dios amigos de Dios. Para los que amaban el pecado, que amen ahora la santificación. Dice la escritura en Santiago capítulo 5, verso 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, él oró para que no lloviese y no llovió. Pero el énfasis de ese texto es que Elías era un hombre sujeto a pasiones de las nuestras, como las nuestras. O sea, que dentro del escritor sagrado, en la mente de Santiago, estaba el que el lector entendiera que el nosotros pedirle a Dios no es que depende que en nosotros haya una perfección acá, puesto que no la hay. Lo que sí hay es un corazón contrito y humillado que se acerca a Dios, que eso sí lo tenía Elías y eso lo tienen todos aquellos que son los hijos de Dios. Su oración fue efectiva porque Dios lo llamó, porque Dios lo respaldó y porque le creía a Dios. Él le creía a Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10, en cuanto a cómo nosotros debemos enfrentar la hostilidad espiritual. Entiéndase que muchas de las aflicciones que tenemos no solamente se debe a situaciones que pasan en el plano humano, debemos entender, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados. Entiéndase que a entes espirituales. Entiéndase a los demonios, entiéndase a todo ese espectro que antagoniza con la iglesia del Señor y que antagoniza contigo y conmigo. Pero la exhortación paulina fue la siguiente, de acuerdo al capítulo 6, verso 10 de Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Recordándonos de Él y echando mano,
como pudimos apreciar aquí, del recurso hermosísimo que Dios nos ha dado, y es la oración. Él mismo consultó a Jehová. Yo les digo algo, mis queridos hermanos, si el creyente contemporáneo, en lugar de obstinarse en darle órdenes a Dios, se sentara o se postrara delante de Dios como es debido y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le aseguro que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas. Va a cambiar muchos creyentes su forma de pensar. Van a cambiar las iglesias como su forma de pensar. Porque ya entonces no se basaría en una iglesia dirigida por hombres, sino que sería una iglesia dirigida por Dios. No se basaría en siervos dirigiendo a Dios, sino siervos dirigidos por Dios. Y eso es lo que necesitan nuestros tiempos. Nuestros tiempos no necesitan personas que se crean más grandes que Dios. Lo que necesitamos son personas que entiendan que sin Él nada somos. Porque Dios es quien nos dirige. Así que ser fortalecido en Dios es, recuerde, que la batalla no la llevamos solos. El Señor está con nosotros. Segundo, que así como David echa mano de la fe y de la oración, él oró a Dios y le pidió dirección a Dios. Y el Señor le dijo, bueno, vete y hazlo, que los vas a poder que rescatar, los alcanzarás y los librarás de los cautivos. Y lo tercero, mis queridos hermanos, es que estar fortalecido en Dios es confiar en su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Providencia de Dios es que Él tiene el control de todas las cosas. Dios no ha perdido el control de la tierra. Dijo el salmista en una ocasión, de Jehová es el cielo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y un rey pagano llamado Nabucodonosor fue humillado por Dios, y dice en el libro de Daniel que él entendió que los habitantes de la tierra son considerados como nada y que Dios gobierna en los ejércitos de los cielos y en los ejércitos de la tierra y nadie puede detener su mano y decir, ¿qué haces? Providencia es que no solamente Dios es soberano, sino que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros dejamos que Él mueva las fichas. Las mueve Él, no yo. Las mueve Él, no tú. ¿Y cómo apreciamos la providencia de Dios en este pasaje? Y con esto vamos terminando. Bueno, dice en Primera de Samuel, capítulo 30, versos del 9 al 19. Si me pueden acompañar en la lectura de estos versos. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 9 al 19. Miren cómo obró la providencia de Dios. Luego de que Dios le dijo a David, vete detrás de ellos, que tú vas a tener éxito en liberar a los cautivos. Dice en el verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 11, mire la providencia de Dios, mírala ahora, mírala en el verso 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Oye, qué casualidad. Le voy a decir algo, en Dios no hay casualidades. En Dios hay un plan. Y dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Este hombre en necesidad que se encontraron en el camino. Verso 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. O sea que ese hombre comió un banquete allí gracias a David y sus hombres. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, o sea, su ánimo, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Wow, qué bendición para el egipcio haberse encontrado con gente de Dios como David y su ejército. Porque definitivamente los que son de Dios se distinguen en generosidad y misericordia. No nos olvidemos de eso. Verso 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? O sea, David no lo ayudó por quien él era, sino porque era una persona en necesidad. ¿Qué enseñanza?
Muchas veces nuestras ayudas van a depender de quién es y cómo eso nos hace lucir bien a nosotros. Muy mal, muy mal. Nosotros no ayudamos a la gente por quién son o no son. Si Dios nos pone de frente a alguien con necesidad y tenemos para darle y tenemos para quitarle su hambre y su sed, hemos de hacerlo. Jesucristo mismo dijo que por cuanto a uno de ellos solicita, a mí me lo hiciste. Luego que David le dio pan, comida y le reavivó el espíritu, entonces que le preguntó, ¿de dónde eres? ¿Y quién eres tú? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Oh, ¿cómo es esto? Verso 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclac. ¿Cómo? O sea, este hombre venía del ejército o había participado o era parte de aquellos que habían infligido el daño a la familia de David y a su pueblo. Recuerden que David consultó a Dios. Dios le dijo, los vas a liberar. No le dio los detalles. David fue en confianza. Y en el camino de la obediencia, en el camino de David siendo respaldado por Dios, se encuentra a este hombre. Que resulta que venía de ese campamento. ¿Casualidad? No, providencia de Dios. Verso 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. O sea, ese hombre que se encontraba en el camino era la pieza fundamental para que entonces David lograra el cometido de liberar a todas esas familias y a su familia. Verso 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ellos estaban haciendo fiesta con eso. Y allí entonces la sorpresa fue para los enemigos de David y del pueblo de Dios. Verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo, escuche bien, libertó David a sus 2 mujeres. Y verso 19. Y no les faltó cosa alguno, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cómo lo recuperó? Porque se fortaleció en Dios. ¿Cómo se fortaleció en Dios? En medio de la amargura y de toda la vorágine de emociones, primeramente recordó que la batalla no era de él, que no estaba solo, Dios estaba con él. Segundo, no solamente recordó el hecho humano de la oración y de la fe, consultó a Jehová. Y tercero, él confió en su providencia. Dios no le dio detalles, él simplemente caminó. Y durante su caminar se encuentra a este hombre en necesidad. Ellos le ayudan, no pensando jamás por sus mentes humanas que este iba a ser la clave para llevarlos hacia el campamento de los enemigos y liberar a sus familias. Hicieron bien porque es parte de lo que es ser un creyente, de lo que es venir del pueblo de Dios. El que es del pueblo de Dios no es mezquino, no es avaro. Donde ve necesidad, ahí acude, ayuda. Pero en la providencia de Dios estaba que ese hombre no solamente recibiera el favor de ser alimentado, sino también ser el instrumento para que David y su pueblo recuperaran a sus familiares. Mis queridos hermanos y amigos, vamos a fortalecernos en el Señor. En estos tiempos que vivimos,
Recordemos que esta batalla no es nuestra. No estamos solos. Esto es de Dios. Echemos mano a la oración más que nunca y confiemos en Él. Echemos a la mano a la oración, consultemos a Dios, vayamos de rodillas delante de Él para que no solamente nos dé consuelo, sino que nos dé dirección. Necesitamos ser dirigidos por Dios. La buena teología es la que te lleva de rodillas delante de Dios. La mala teología te hace caer en arrogancia y en independencia de Dios. Y si Dios nos ha dado una buena teología es para que nos vayamos de rodillas delante de Él, reconociendo su soberanía y su dirección sobre nosotros. Y al mismo tiempo confiamos en su providencia. ¿Qué quiere decir la providencia? Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo lo único sé que Él lo va a hacer. Porque Él es fiel. Porque nos dirige. Así que mi querido hermano, fortalézcase que en el Señor. Y amigo que nos ve, que nunca ha entregado su vida y su corazón a Cristo. Este principio o atributo de la providencia de Dios también se aplica a lo que está pasando en este momento. Tú hoy estás expuesto a este mensaje porque Dios en su providencia ha dispuesto que alguien te haya compartido este enlace, que Dios te haya permitido tener el tiempo para entonces, ¿qué? Poder escuchar su palabra y hoy tener consuelo, tener ánimo, porque solamente somos fortalecidos en Dios cuando hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y si tú que me escuchas nunca te has entregado a Jesucristo, que hoy sea este día de salvación. Acércate a Cristo. Eres bueno, 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 bueno.